Com ja hem comentat, avui tenim novetats i una d'elles és l'estrena de l'Espai Entrevista. Què farem? Doncs parlar amb actrius, actors, guionistes, professionals del cinema. I hem volgut inaugurar la secció amb una actriu, presentadora i model catalana. Parlem de la Lorena Franco. Bona nit, Lorena. Hola, bona nit, Laura, què tal? És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. Merci. Bé, doncs t'he anat seguint i veig que estàs a tope de feina, ¿no? Explica'ns una mica, què és el que portes entre mans ara mateix? Que llevo entre manos y la verdad es que no paramos. Este fin de semana tengo un cortometraje en Gerona, bueno, así como de hadas, se llama El sueño de Nereida. Sí. Y bueno, y seguimos con mucho cine. La semana que viene me voy a Asturias también a rodar Las reglas del juego, que es otro cortometraje, además con un reparto fantástico. Y bueno, también seguimos con series online, como Mis exnovias y publicidad, y con todo lo que va saliendo. De hecho, tienes mucha experiencia ya en el tema de series por internet, ¿no? Ahora que es el boom un poco de las series online, cuéntanos. Bueno, las series online, de hecho, surgen un poquito, a veces, ideas entre amigos, ¿no? Y, por ejemplo, Mis exnovias, bueno, yo conocí a Alejandro Calvo, que es quien lleva todo esto en un videoclip, y me dijo, pues bueno, de participar en un capítulo, y ya se ha quedado con el personaje de la prima, que va saliendo también ahora en la segunda temporada y tal, ¿no? Y sí, es más de amigos, pero realmente hay series online que son buenas ideas, y entonces merece la pena ver, y poco a poco se van desarrollando pues muy bien. Pero realmente, ¿por qué verte te decantas? O sea, ¿eres más de cine, publicidad? Pues la verdad es que me gusta muchísimo todo. Me gustan mucho las series, he hecho varios episódicos, bueno, en Gavilanes, en Pelotas o en El secreto de Puente Viejo, en donde hice, bueno, pues 4 capítulos fueron con un personaje bastante divertido. Me gustan muchísimo las series, la verdad. A nivel nacional creo que también hay buenas series. Y me gusta mucho el cine también, y la publicidad, es que me gusta todo, tampoco te puedo decir qué me gusta más porque siempre ando metida en muchos proyectos, así que me gusta de todo un poco, sí. Nos hacías referencia al secreto de Puente Viejo, la serie de éxito de Antena 3. Recuerdo que en la escena la compartiste con Hipólito, ¿no? El personaje este tan querido por todos los seguidores de la serie. ¿Cómo fue grabar con Celu Nieto? Celu Nieto, bueno, además de ser un actorazo, también es muy buena persona, es muy sencillo, ¿no? Por lo tanto, trabajar con él fue muy cómodo y muy divertido también, porque nos reímos lo suyo, ¿no? Y luego, claro, lo ves con un personaje, lo ves también en realidad, que obviamente somos totalmente diferentes a los personajes que hacemos o cómo nos puede ver la gente. Y fue muy guay, fue muy chulo trabajar con Celu, sí. Bueno, también viendo tu currículum, largo currículum, por cierto. Sí, un poquito. He visto que has hecho publicidad, televisión y cine, pero lo que me ha sorprendido es que no he visto nada de teatro. ¿No lo especificas o es porque realmente aún no has hecho nada? Teatro he hecho poquito, teatro he hecho más, bueno, con la escuela, con la Escuela de Actores de Barcelona, que estuve estudiando ahí, además de estar estudiando en Nancy Suñón. Hice una obra de teatro con ellos, en una sala que se llama La Formiga Martinenca, pero teatro he hecho muy poquito, me he centrado más a nivel audiovisual, cinematográfico. Sí, la verdad es que el teatro todavía es un punto que me apetecería hacer una obra de teatro cómica, por ejemplo, pero no he tenido mucho tiempo como para dedicarlo al teatro, ¿no?, de momento. Es que me ha resultado curioso porque muchos de los actores que empiezan, realmente la base es el teatro, por eso... Sí, bueno, yo empecé más como presentadora, ¿no? Y entonces a raíz de ahí surgió la publicidad y ya después de la publicidad vinieron cortometrajes, luego ya han venido largometrajes, cine y series de televisión. Entonces tampoco, ya te digo, ha pasado el tiempo y no he tenido como aquello de decir, pues voy a hacer una obra de teatro, me han ofrecido algo que me haya gustado realmente como para dedicarle mucho tiempo a ensayos, porque le tienes que dedicar muchísimo tiempo, ¿no? Sí. El tiempo, yo creo que no he tenido tiempo y bueno, pero nunca se sabe, ¿no? Entonces nos decías que tu trayectoria como actriz empezó siendo realmente presentadora, ¿no? Imagino que acabarías la carrera y te ofrecieron puestos así de presentadora. Bueno, todo empezó, estudié radio y televisión, comunicación audiovisual y entonces hice las prácticas como presentadora en un canal muy chiquitito de Barcelona que se llamaba Televisión Puntal, bueno, luego pasó a ser TDCAT y de ahí me vieron en Yes Music y en Yes Music pues hice un programa para Factoría de Ficción, que antes era Tele 5 Estrellas. Y bueno, y todo empezó por ahí y luego ya, pues ya te digo, pero empecé como presentadora, sí. Sí, hola, soy Sergio, Hola. Te quería hacer una preguntita. ¿Nos podrías explicar de qué trata el nuevo proyecto que se puede seguir por internet del Coffee With? Coffee With You. Sí. Coffee With You grabamos, bueno, la primera temporada.
yo tengo, claro, muchos amigos actores, directores, o bueno, gente creativa, ¿no? Por ejemplo, también hubo el tema del scrapbooking, una amiga mía. Y bueno, y digo, pues ¿por qué no nos tomamos un café con una cámara delante y explicamos un poquito qué es lo que hay detrás del trabajo en teatro, del trabajo en cine, en televisión? Y de ahí surgió Coffee With You. Se ha grabado la primera temporada, ahora no tengo mucho tiempo para una segunda temporada, pero también tiempo al tiempo porque vendrá otra. Son charlas with coffee. Ah, muy bien. Sí. La cuestión es no parar, ¿no? Estar trabajando siempre. Claro que sí, porque además, ¿sabes qué pasa? Que con los tiempos que corren ahora, la crisis, menos proyectos, menos financiación, pues mira, si no hay, te lo inventas, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, hay que ser polifacético, saber hacer un poquito de todo y no parar. Bueno, ahí está el secreto. Y aprovechar, ¿no? En el momento que estamos, que tenemos varias plataformas para poder difundir nuestros vídeos y demás, aprovecharlo al máximo, ¿no? Exacto, hombre, tenemos Facebook, tenemos YouTube. Coffee With You, por ejemplo, tiene su YouTube, tiene su Facebook, tiene su Twitter. Entonces tenemos tantas plataformas con las que jugar que cada vez llega a más gente, ¿no? Con lo cual son oportunidades que hay que aprovechar, claro. Y ya para acabar, Lorena, ¿has pensado en dirigir algún propio cortometraje o te lo planteas o realmente prefieres seguir con tu carrera como actriz? Sí, por el momento me planteo seguir como actriz y como presentadora también las cositas que vayan saliendo y todo, pero también tiempo al tiempo, como en cuestión del teatro, yo creo que sí, porque también me gusta mucho escribir, tengo algunos guiones escritos. Y yo creo que sí, que algún día dirigiré algo. Pero te bueno, podremos ver, digo, ¿no? Como directora. Espero, pero ya te digo, a lo mejor es dentro de 20 años. El teatro no creo que tarde tanto, ¿ves? Pero como directora a lo mejor sí tardaré. Pero de momento como actriz, que es lo que realmente me gusta. Bueno, pues esperaremos a que te decidas y seguiremos viendo todo lo que hagas. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias a ti, Laura. Gracias a ti. Gracias. Que vaya muy bien. Gracias.